incluso desde el Ministerio de Energía y Minas, que van a continuar las conversaciones y el diálogo. Hemos invitado a Rómulo Mucho, ha sido viceministro de Minas, el ingeniero Mucho sabe del tema. Lamentablemente siempre, ante todo, muy buenos días y bienvenido, siempre se le consulta, usted es un especialista, ingeniero, pero no vemos solución. Es como que la minería no llega a dar un paso adelante y no se recupera. 12 años, por ejemplo, afectada completamente la producción en oro. Y acá hablamos de cobre, que además que deberíamos aprovechar el alza de los precios. Gracias, Nicolás. Después de tiempo para conversar estos temas, primeramente quisiera decirte los montos que anuncia el presidente para repartir, ¿no? Eso sale casualmente de la actividad económica y el corazón de la economía peruana es la minería, ¿no? Entonces, toda la inversión social que anuncia el gobierno, muchos de los recursos provienen de la minería. De la minería, ¿no? ¿Y qué sería cuando ya no haya recursos, ¿no? ¿Qué va a repartir, ¿no? Tal cual. ¿Ya? Y también quiero, Nicolás, nos conocemos algo. Yo quiero hablar primero como campesino, porque no he dejado de serlo. Yo vengo de una comunidad campesina. Soy emprendedor, soy empresario, soy catedrático, o sea, soy académico también, ¿no? Y también soy preparado tanto en una universidad peruana y también en el extranjero. Soy, digamos, conferencista internacional y conozco el mundo desarrollado y siempre he pensado qué cosas podemos hacer en el Perú para que nuestro país alcance ese estándar, ese nivel de vida que tienen los europeos, los países asiáticos, ¿no? Los países. ¿Y cuál ha sido el secreto, no? No hay mucho secreto, simplemente ha sido la educación, ¿no? La obsesión por la educación para llevar a niveles, ¿no? Cuando no necesita ni siquiera recursos naturales, simplemente el conocimiento transforma, ¿no? Todo, y esto es una multiplicación, digamos, de la economía. Hablando ahora de minería, ¿no? Las Bambas, si bien es cierto, es un proyecto emblemático. Yo lo he dicho siempre que es una proeza hacer ese proyecto. ¿Y sabes por qué? Es un proyecto de gran envergadura, lejos de la costa, lejos, tierra adentro, ¿no? Porque generalmente los proyectos grandes están de alguna manera, excepto Antamina sería otro grande, pero este está mucho más lejos. Tal cual, claro. 740 kilómetros que hay que recorrer hasta el puerto. Y a esas distancias ya debería ser con ferrocarril. En Australia hay minas a 1.000, a 1.200 kilómetros del puerto, pero cuando hay ferrocarril es mucho más rápido, mucho más barato, ¿no? Transportarlo. En cambio, este proyecto realmente ha sido un proyecto emblemático para el Perú, que llegó a 10.000 millones de dólares. Sin duda. Porque si no hubiera estado tan lejos, no debería costar 10.000 millones de dólares, eso debería costar máximo la mitad, ¿no? Ahora, hay una tarea pendiente ahí, en ese punto. Claro. Mira, tiene varios impactos. Un impacto primero es el impacto social, que prácticamente incumbe a casi a 75.000 peruanos que dependen de esa mina, según el estudio de Macrocónsul. 8.000 entre trabajadores directos y contratistas, y los proveedores, y toda una cadena de suministro, ¿no? Directos e indirectos. Directos e indirectos, entonces pues es grande, social, ¿no? Y obviamente también, hay que decirlo, muchos comuneros, muchos habitantes de ese lugar se han vuelto empresarios, hoy proveen camionetas, de la zona de influencia, digamos. Obviamente, ¿no? Ahora, si en algún momento, ingeniero, como usted recordaba, hemos hablado mucho de este tema, ¿no? La discusión giraba en torno a ¿pueden convivir o no agricultura y minería? No es el caso. Ahora los cuestionamientos pasan por inversión social, pero leyendo rápidamente, vamos a hablar de estadísticas para que aquellos que nos están viendo entiendan que en verdad es emblemático las Bambas, no solamente por lo que usted mencionó antes, sino por la inversión pública que permite generar prácticamente entre los 8 primeras regiones en PBI per cápita, ¿no? del país. A eso iba a llegar. Número 1, social. Número 2, económico. La economía que genera este proyecto tiene un diseño para producir 400 hasta 450.000 toneladas de cobre fino. No olvidemos que en el año 2017 produjo 451.000 toneladas de cobre fino. Y al año siguiente bajó la producción y ya por los bloqueos, porque lleva más de 460 días de bloqueo desde que empezó la producción, ya ha dejado de producir, casi más de 600.000 toneladas. Claro. Entonces,
Ya el año pasado ya produjo 300.000, menos de 300.000. Tal cual. 100.000 toneladas menos de lo que puede producir. Y si lo traducimos eso en dinero, casi 1.000 millones de dólares, ¿no? A ver, pero los cuestionamientos, ingeniero, entonces, a eso voy. para llegar a ese punto. A eso voy, pues, por eso, ¿cuánto representa esa economía de la producción cuando se producen exportaciones y de ahí vienen los impuestos? El impuesto a la renta, de ahí sale el canon, luego las regalías, el impuesto general a la minería, el gravamen especial, como 5 impuestos. Aparte está los fondos de responsabilidad social que tienen las empresas, unos más que otras, obviamente, ¿no? Entonces, hay un sinfín de aportes que favorece a la región, a las comunidades. Ahora, es otro tema el que se utilice o no se utilice bien ese recurso, porque es que una mina que ha empezado a mediados del 2016 no pagaba canon, no pagaba impuesto a la renta porque estaba así su contrato, estaba en periodo de recuperación de la inversión. Tal cual. Entonces, desde el año pasado, por efecto de precios, ya empieza a pagar canon, ¿no? O sea, impuesto a la renta. Entonces, si esperamos que esta mina tiene 20 o 30 años de vida, digamos, pues, ¿cuánto es el recurso que podías esperar? Yo siempre he dicho que la gente tenga paciencia porque recién empieza la historia. Ahora, bueno, perdón, recién comienza la historia, pero ya le cambió la vida a la región Apurímac. Porque es tener estar entre las 4 primeras regiones del país en PBI per cápita que va a la inversión pública y entre las 8 primeras, ¿no? O sea, es 1% del PBI. Es impresionante cómo de pronto no se dan cuenta en esta región que les ha cambiado la vida. 72% del PBI de Apurímac. 72%. No, claro, sin las Bambas prácticamente Apurímac está... Por eso que la pobreza estaba casi 58, 57%, yo recuerdo bien, en el año 2011. Empieza la construcción, poco a poco va bajando y ha sido el que más ha reducido la pobreza. Estábamos hablando ya prácticamente ya al nivel del promedio nacional, ¿no? Una reducción pero radical, drástico, ahí están los números. Y también el PBI minero representaba casi el 9%, ¿no? Entonces, este es el tercer factor, económico. Y el segundo. El tercero, lo más importante quizás para mí, es el factor riesgo que le añade al Perú y que ya no sería atractivo para las inversiones que vengan, así como lo verifica también el último informe de Fraser, que dice que el Perú ya bajó pues a escalones enormes, casi al nivel de países del África. Es riesgoso, digamos. ¿No? Totalmente, claro, ¿no? No hay Estado de Derecho, no hay principio de autoridad y no hay estabilidad jurídica, por ende, ¿verdad? Y eso es lo preocupante. Nuevamente, ¿no? Conversábamos detrás de cámara con el ingeniero mucho y la conclusión es, si las Bambas con esas estadísticas, con esos números, con esas cifras, no prospera, entonces prácticamente la minería en el país va a perder. Un aspecto legal, Nicolás, un aspecto legal. Porque si yo soy el inversionista, no me dejan trabajar, oye, hay un lucro cesante. Claro, van a haber demandas al Estado. Por supuesto, así funciona la ley. No es que estamos en la ley de la selva, hay leyes, hay convenios internacionales, hay tratados, hay de todo. Y los peruanos tenemos que entender que necesitamos de este proyecto, que sea bien hecho, que se traduzca en desarrollo, que haya progreso para todas las comunidades. Correcto. Estamos de acuerdo, pero tampoco podemos exagerar las expectativas, exagerar las peticiones, las medidas, pero ahí tiene que estar el Estado, Nicolás, que es el que media, negocia, es el que conduce. Es el árbitro, digamos, el intermediario. Da la impresión, y usted que también conoce el tema, le consulto si piensa lo mismo, que el Estado en el proceso de exploración y luego explotación está ahí. Muchísimas instituciones, ¿no? Hablamos de ANA, UEFA, el Ministerio, en fin, miles de permisos, muchísima burocracia, pero cuando ya se tiene que ejecutar, desaparece el Estado, no está involucrado. Un punto importante has tocado. Este es un proyecto modelo para mí. ¿Sabes por qué? Cuando en el 2004 se transfirió a la empresa privada, hubo un monto de pago de 127 millones de dólares. Casi la mitad se destinó para la comunidad mediante un fideicomiso. Nunca se había hecho eso antes, ningún proyecto minero. ¿Y para qué servía eso?
para preparar a la gente, para ya empezar el desarrollo sostenible, que ya llegó ese término, para preparar a las comunidades, oye, capacitación, Claro. escolaridad, Postas postas médicas, mejora en las escuelas, claro. y decirles, señores, viene un gran proyecto, hay que preparar a la gente, sepa acá establecer una gran mina, y esto va a traer, obviamente, un cambio social, ¿no? ¿no? Social, obviamente, ¿no? Pero para eso era, pues, para capacitar. Hay mucha gente trabajando desde el inicio del proyecto. Y por eso es que no hubo conflicto durante la construcción. No hubo conflicto, porque yo he trabajado 5 años como proveedor de ¿Y cuándo comienza, porque nos acordamos también de los señores Sotelo, ¿no? ¿Cuándo comienzan los problemas y por qué? ¿Qué es lo que desencadena? ¿Y qué responsabilidad, permítame anexar la pregunta con, qué responsabilidad tienen las autoridades locales, provinciales y regionales? Mira, aquí hay una responsabilidad compartida de todos. Siempre le echamos la culpa al gobierno central, ¿verdad? No, todos. Dependiendo también de las personas que manejaron. Porque si vamos a la línea de tiempo, rápidamente el 2004 se transfiere a fines de 2004, entonces la empresa comienza una campaña de exploración que duró como 4 o 5 años. Exploración, o sea, para certificar realmente las reservas que había, ¿no? Donde se invierte mucho, paréntesis, y donde de pronto te dicen no hay nada y se perdió todo. Se perforaron como nunca más de 311.000 metros de perforación diamantina. Es enorme claro. Durante años. Y luego cuando se certifica, empezó en 2009 el estudio de impacto ambiental, que casi toma 2 años, ¿no? Ya que en 2010 al 2011 es cuando ya se aprueba el estudio de impacto ambiental, y casualmente con toda la licencia, con todos los talleres, con las comunidades, todos de acuerdo, no hubo problema, hasta que da inicio el proyecto de construcción en el 2011, ¿no? Un cambio radical en Apurímac, ¿no? Un movimiento, pero digamos, de la logística, de los materiales, de la gente que tenía que trabajar. En un momento trabajaron 20.000 peruanos en ese proyecto, 20.000 directos ahí en la obra, ¿no? Entonces, pues, hay un cambio. ¿Y qué pasa? 2011, 2012, 13, 14, 15, no hay problemas. No hay problemas. Construcción. ¿Y cuándo sucede el problema? Hay que serlo así. Yo soy catedrático, soy profesor. Cuando hay transferencia de la mina de empresa a otra empresa. Claro. Y también puedo decir que en mi historia, en mi vida, nunca he visto, es un caso de que se compre un proyecto. Siempre se compra una mina operando. Ya, una empresa cuando dice, no, lo compro la mina, ya operando, ¿no? Claro, pero ya sabes el balance, ya sabes los números. Un proyecto casi un 90%, ¿no? Concluido, y bueno, había que tener que ir cambios, ¿no? Porque el proyecto inicial era transportar el concentrado desde Las Bambas hasta Tintaya, porque son de la misma empresa. Entonces era alrededor de 220, 30 kilómetros de mineroducto, ¿no? Y casualmente pasaba por Velille, ¿no? Y por Coporaque, Urinsaya, y llegaba pues a Tintaya, ¿no? Claro. Y allí se sacaba la humedad del agua, ¿no? Se reducía la humedad, sacaba el molibdeno, y de ahí se iba pues como, ¿no? Por la carretera de Condoroma hasta Imata, ¿no? Para hacer la transferencia para el tren, ¿no? Entonces, cuando son 2 empresas distintas ya, entonces, bueno, pues se suspende ese proceso, el mineroducto. Claro. Entonces creo que ahí es... Ahí comienzan por, digamos, el argumento de que se afecta a las vías. Claro, de que en ese momento se debió prever de que había que transportar miles de toneladas concentrado diario, y que cómo iba a ser, cómo iba a afectar en la gente, ¿no? De haber cientos de camiones que suban y bajen. Eso había que hacer un estudio. Creo que ahí está ahí está la falla. Pero usted considera que falla sería prevención. La prevención, ¿no? Ahí hubo una negligencia, digamos, ¿no? Y en el cambio de dueños, que siempre repercute, pues, porque se necesitan relaciones comunitarias, que a veces las empresas no trabajan. Tienen sendos equipos. Depende también de los equipos. Hay equipos demasiado buenos, hay equipos que no llegan. Por ejemplo, cuando el relacionador comunitario no se involucra con la gente, no se mezcla y no comparte, entonces pues está de más, ¿no? La gente no va a conversar porque la gente quiere confianza. Pero entonces cuando uno ve, ingeniero, como ellos, ¿no? Ok, ingeniero, pero cuando uno ve, por ejemplo, estos números
que ayudan, por ejemplo, ¿no? para rápidamente, el año pasado en impuestos mineros en el país, ¿no? Se han obtenido 21.000 millones de soles, que es el triple del año 2020. Claro, había la pandemia, ¿no? En Las Bambas y Cuajone, vamos a hablar brevemente de Cuajone porque el tiempo nos gana, 90.000 puestos de trabajo entre directos e indirectos en total, ¿verdad? Solo quiero resumirte. El 20% de la producción de cobre entre ambos. Sí. Entonces yo digo, no, solamente para que usted resumirte. apunte. Los ingresos fiscales de las 2 décadas, más o menos 150.000 millones de soles, ¿ya? Solo en esta década se hubiera logrado más de los 150.000 millones, más de lo que las 2 décadas se hubiera logrado con un funcionamiento normal, más el añadido de que hoy llega Quellaveco, a mediados debe empezar, más Mina Justa, que está en plena producción ya, Mina Justa más la ampliación de Toromocho y otras pequeñas minas medianas. Entonces, pues estábamos hablando pues de unas cifras extraordinarias, más que extraordinarias para este año y para los siguientes, que el gobierno tendría bastantes recursos, Nicolás, para atender las brechas. Eso hay que entenderlo. 9% del PBI, ¿verdad? Del PBI minero. Minero, 1%. Nacional. ¿No? Nacional, ¿no? Que es un montón. O sea, este 9%, es decir, que es como la 10ª parte de toda la minería está en La Bamba, por eso repercute y muchísimo. Pero la pregunta que quería hacerle es, viendo estas cifras tan alentadoras, ¿no es casi una obligación del Estado, representado por el gobierno de turno, ¿no? Lamentablemente este y los anteriores, porque hemos tenido muchos cambios y crisis política que, igual que hemos comentado en salud, en educación, hemos tenido ¿cuántos ministros en 4 años? Mucha rotación. Mucha rotación. Entonces, digo, también, de todas maneras, no es obligatorio que se solucione. Si yo veo un montón, si yo tengo una empresa que me genera muchísimas utilidades, yo no puedo matar la gallina de los huevos de oro, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿pero por qué no se ha hecho? O sea, ¿por qué no se llegó a la conclusión del estudio de la carretera o construir 10 carreteras? El desarrollo territorial del corredor minero. Lógico. También tiene responsabilidad los alcaldes, los gobernadores, porque también son Estado. O sea, la responsabilidad no solamente es del gobierno central, también los alcaldes tienen que invertir adecuadamente en los ingresos que le llegan, para que la gente tenga, digamos, el resultado de que mejora su calidad de vida. Su calidad de educación, la salud, de las postas, ¿no? Y si fuera así, los reclamos cada vez serían menores, porque sienten que le ha mejorado su vida estando en la zona de influencia, ¿verdad? Pero ojo, porque según la empresa, los 500 comuneros reasentados habrían recibido, claro, obviamente la inversión que ha tenido que hacerse por cada uno, 1.18 millones de soles. O sea, es un montón de dinero también que... Algunos recibieron casi 2 millones de soles, algunos 1 millón, y también les hizo al pueblo de Nueva Fuerabamba, un pueblo moderno. Y postas. Quizás y educación. Ahí hubo un error de hacer hasta de 3 pisos, había que hacer un estudio de cosmovisión andina, pero ya vivían de otra manera, ¿no? Pero eso también es un costo enorme. En su momento se hablaba de 600, 700 millones de dólares hacer ese pueblo, ¿no? O sea, que con todos los servicios básicos. Pero hay que valorar también, ¿no? Yo insisto, me están escuchando los ¿Cuál sería su conclusión, digamos? A ver, si ahorita lo están escuchando los comuneros. Reflexión. Porque el problema es Fuerabamba, ¿no? Perdón la expresión, entre comillas, ¿no? El conflicto se desata en Fuerabamba, básicamente. Reflexión. Reflexión y si hay, como dice, 264 compromisos incumplidos, la empresa dice que ya el 79% ya prácticamente están cumplidos, el resto del 21% ya están 143 cumplidos, 66 en camino. Por eso 79%. Claro. Entonces, pues, el otro en camino. Entonces, pues, hay que tener paciencia, ¿no? Ahora los reclamos, es lícito hacer reclamos. Es válido. Válido. ¿Usted no cree que haya manipulación ahí? Claro, hay manipulación. Hay manipulación. Pero manipulación, a ver, externa, intereses externos, intereses, digamos, de ciertos personajes de la comunidad, intereses políticos que quieren dañar a este gobierno o... ¿Por dónde pasaría esto? Yo pienso que son más intereses monetarios, de corto plazo. Yo siempre le he dicho a la gente, piensen... O sea, querer más réditos, querer más beneficios rápidos. Piensen en el futuro de sus hijos, que la empresa ayude a educar a los niños, a los jóvenes,
que es, creo, el aporte más grande que daría, porque la educación es probablemente la mejor inversión, ¿no? Y que recapaciten y que se sienten. Un diálogo franco, sincero. Sincero, claro. Sobre qué es lo que le corresponde a cada uno. Y de pronto sin intermediarios pero también, medidas ¿no? tampoco extorsionadoras. Eso, los chantaje, intermediarios. no se puede. Y, Claro. y no paralizar una producción, pues es un delito también, pues no hay que establecer el orden. Restablecer el principio de autoridad, ¿no? Autoridad, el Estado de orden, Derecho. ¿no? Claro. Luego llegar al diálogo. Por supuesto, no No hay suspender otra. estas, porque ahora, la empresa ha aguantado bastante, como se dice entre comillas, ¿no? Es porque también, obviamente, hay dinero ahí, es un negocio. Por supuesto. Ahora, el Estado debe estar ahí, no debe ser visita de médico. Siempre he recomendado desde hace mucho tiempo que el Estado debería tener una oficina. ¿Se necesita alguna institución, ingeniero, para ir finalizando, una institución que sirva de árbitro en estos casos, que esté presente siempre, no solamente antes de explorar y antes de explotar? Podría ser, habría que analizar porque si no estás duplicando esfuerzo también. Claro. El Estado que haga su trabajo, que fluya, que gobierne, que se cumpla la institucionalidad, luego fluya la economía. Pero cuando una comunidad no se puede arreglar con la empresa, ¿a dónde apela? ¿A quién apela? Bueno, el Estado tiene la palabra. Incluso en su momento la Defensoría del Pueblo, ¿no? Como una institución que, bueno, tiene prestigio, buena pues, reputación. La Defensoría, a veces la Iglesia. Claro. En el conflicto de Tintaya que me tocó resolver, participó inclusive las ONGs, ¿no? de buena fe, Oxfam, Cooperación, todos trabajaron conmigo, inclusive la Iglesia. Correcto. Fue conmigo el padre Garatea. Yo conducía todo el proceso. Mucho depende de la gente que quiere resolver el problema. Y la gente también quiere que le escuche. Que lo quieren sacar ¿ya? adelante. Claro. O sea, no podemos estar lejos. Claro, distantes, obviar, digamos. obviar, ¿no? Darle importancia también. A mí me preocupa porque, bueno, por mi labor periodística me ha tocado cubrir, por ejemplo, Conga, Tía María. Y claro, ahí se entiende, porque claro, siguen siendo proyectos y hay una problemática social. No hay una licencia social todavía, pero además hay impactos que hay que resolver, ¿verdad? Pero me preocupa en este caso las Bambas porque prácticamente se ha cumplido con todo, pero hay alguito ahí que falta, ¿no? Algo, ese algo hay que identificarlo y hay que resolver, ¿no? Y resolverlo, pero ya de manera permanente, ¿no? Porque no se puede perder tiempo. Usted, y con esto termino, ¿estaría, digamos, de acuerdo si es que le ofrecen ser un intermediario? Por supuesto. Yo ¿Estaría ya no amo aceptar mi país, esa propuesta? amo a mi país y siento mucha tristeza en este momento. Yo la verdad que estoy muy preocupado. Te lo decía al principio, pienso como catedrático, pienso como campesino, pienso como empresario, pienso como un peruano que quiere ciudadano. su país, como ciudadano, ¿no? Y además acá obviamos los cuestionamientos a que, bueno, aquí la minería se desarrolla en esta región y aquí tenemos que beneficiarnos. Bueno, hay muchos beneficios para la región Apurímac, ya lo revisamos. Ahora, usted también habla como político porque usted tiene intenciones políticas. Usted ha querido ser candidato a la presidencia. Bueno. Y sabe que si es presidente en algún momento se va a enfrentar a todo este problema porque la minería está en crisis ¿hace cuánto tiempo ya? Pero tenemos Más de una herramientas, Nicolás, tenemos herramientas. Existen herramientas, existe talento, existe todo lo que corresponde porque somos humanos. Como somos humanos tenemos que entendernos. No estamos negociando con otra especie. No se entiende. Y los empresarios mineros tienen la intención también de utilizar, por ejemplo, la nueva tecnología que se utiliza en Australia o en Canadá para evitar... Ya está acá, ¿no? Ya está acá la inteligencia artificial, ya está la digitalización. Pronto vamos a tener la mina 100% digital en el Perú, limpia, claro. Villabeco. Va Correcto. a ser energía renovable 100%. Y se está haciendo remediación. Máquinas autónomas. Se está avanzando, falta el diálogo. Y no solo eso, Nicolás. Ya hay decenas de empresas que fabrican piezas, repuestos, máquinas y Aquí ya están exportando. Correcto. Oiga, entonces hay también empleo que se está generando por esos derivados. Por eso es que ahora los proveedores representan 4% del PBI, que le suma al PBI minero. Otra nota muy importante, el año pasado, el 2021, como ha sido extraordinario por los precios, la minería ha representado 18% del PBI. No te olvides, Nicolás, 18%. Siempre hemos hablado que ha sido 10%, 9%, a veces hasta menos.
Algunas veces en la época de la bonanza llegó hasta 13%, pero hoy... Importantísimo. 18% del PBI bueno, ha venido de la bonanza va a continuar porque está todo este tema de los autos eléctricos, se necesita mucho cobre, el precio va a seguir subiendo seguramente y el Perú podría... por las paradas va a faltar en las piezas, en las reservas. Las reservas, claro. ¿No? Entonces eso tiende a y el Perú puede ser podría llegar a ser el primer productor de cobre del mundo, quitándole ese galardón, digamos, a Chile, porque el Perú tiene más proyectos todavía que investigar o que buscar, ¿no? Todavía Chile también tiene un plan agresivo al 2050 en que quiere producir 9.7 millones de toneladas de cobre. Pero acá hay muchísimos proyectos todavía. Pero ninguno, en este momento en el horizonte, un Quellaveco, por decir, ¿no? Un Quellaveco, claro que sí. Los 4 proyectos grandes que nos quedaría son Río Blanco, Michiquillay, La Granja y Galeno. Galeno, ¿no? Correcto. Y otros ya proyectos medianos. Nos quedamos con esa reflexión, ingeniero, ojalá que se resuelva y bueno, ahí está el ingeniero Mucho que estaría de acuerdo en ser un mediador en este conflicto y ojalá que se resuelva y pronto. Gracias.